Una vez más agradeciendo al seminario World Vision y al hermano Antonio que nos prestan la plataforma para poder llegar hasta sus casas o donde se encuentren. Espero que se encuentren bien, clima un poco más frío. Yo estoy muy contento de haber llegado a este día. Tuve un mes ahí, le estaba comentando ahorita, Celes, un poco cargado, un poco de mucho desvelo, mucho trabajo y pues también toca ser papá de la bebé y del nene grande. Entonces, pero hoy damos culminada esa maratón de este mes y medio. Muy agradecidos por las cosas que se puede aprender. Muy agradecidos de que estemos acá, chicos. Gracias por su apoyo. A los que están del otro lado del mundo, a los que están en los Estados Unidos, a los que están en otros países a través de diferido, a los que me escribieron que se enfermaron, espero que sigan mejores, a los que están estudiando para exámenes de la UI, que tampoco están conectados, pero estarán en diferido, muy, muy bienvenidos. Les amamos y de igual forma amamos a los que están acá conectaditos, ¿verdad? Y vamos a comenzar la sección práctica de la vida en el espíritu. Hoy llega a su fin, ¿verdad? Hemos estado estudiando desde el mes de octubre. Miren que tuve que investigar un poco para atrás. Desde el mes de octubre estamos ya estudiando el libro de Efesios y ya lo vamos a terminar, ¿verdad? Gracias a Dios. Y en las divisiones que tiene, que hemos visto, esta sección del práctica, ¿verdad? Pragmática, en cuanto a la vida del espíritu, llega a su fin acá, ¿verdad? Y Pablo nos permitió tener 3 ejemplos de la vida cotidiana, donde nos demostraba la necesidad contracultural del sometimiento mutuo. ¿Por qué contracultural? Pues vimos el contexto. El Imperio Romano no concebía eh, esta acción del sometimiento. Y fíjense, esto no está en el estudio, pero se los voy a comentar. El comentarista Bob Utley del seminario de Dallas, Texas, dice que a la larga Pablo le habla a un grupo que oprimía y a un grupo que era oprimido, ¿verdad? Los esposos tenían el derecho de oprimir a sus esposas, las esposas eran oprimidas. Los hijos no eran más que un simple objeto y eran oprimidos por sus padres que tenían el derecho a hacerlo. Y hoy entramos a otro grupo, ¿verdad? Que vive las mismas cuestiones, ¿verdad? Digamos, si lo contextualizamos, podríamos hablar hoy, como dice el tema, de las relaciones laborales, ¿verdad? Pero no vamos a ignorar que en el contexto original, en la audiencia original, acá está hablando, ¿verdad? A aquellos que servían como esclavos, ¿verdad? Habla a los dos grupos, se van a dar cuenta después en el versículo que habla a los dos grupos, a los que sirven simplemente, pero también habla a los esclavos. Eh, y puse yo aquí en el documento que les envío que esto les va a permitir identificarse con algún jefe tóxico que tengan, ¿verdad? Que nos tratan como que fuéramos esclavos, pero la realidad en el contexto, en la audiencia original, es que se está refiriendo a aquellos que sirven en algún trabajo. No existía el sistema capitalista de hoy, pero tenían un trabajo remunerado y también se está refiriendo a los esclavos, ¿verdad? Tal cual, ¿verdad? Un esclavo tal cual. Así pues, hoy vamos a ser instruidos en cuál debe ser la forma de conducirnos como creyentes en este aspecto laboral y cuál es la responsabilidad de los creyentes que trabajan para alguien y cuál es la responsabilidad del creyente que da trabajo, ¿verdad? Y hay una responsabilidad mutua, como lo había entre el esposo y la esposa, como lo había entre los padres y los hijos, lo hay entre aquel que es una autoridad en el trabajo y aquel que es empleado o colaborador, o en el contexto original, el amo y el esclavo, ¿verdad? Y de estos 4 versículos podemos aprender como un primer punto acerca de la ética laboral cristiana. El verso 5 con el cual vamos a comenzar. Estoy en la NBI, los paréntesis son de la NBLA. Dice, esclavos o siervos, obedezcan a sus amos terrenales, o según la carne, con respeto y temor, y con un corazón sincero o con sencillez de corazón, como a Cristo, ¿verdad? Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor,
y con corazón sincero, como a Cristo. Así que lo primero que podemos hablar acá es que se nos demanda obediencia, pero con respeto y temor, ¿verdad? Si hacemos una exégesis apropiada, como pretendo hacerlo, ¿verdad? Y pretendo que lleguemos a una exégesis, un estudio adecuado a la palabra, somos conscientes que estamos inmersos en este paréntesis, ¿verdad? Del griego, que permite el griego empezar con una cosa y terminar el tema mucho más adelante, del tema del sometimiento. Todo lo que estamos hablando acá tiene que ver con el asunto del someternos unos a otros, 5:21, ¿verdad? Que ya lo vimos, que es clave, ¿verdad? Es fundamental, es la columna central de lo que estamos haciendo acá, ¿verdad? Como Pedri al Barcelona, es ahí el centro. Este aspecto espiritual al que estamos llamados entre hermanos tiene características que van a trascender en los aspectos generales de la vida, ¿sí? No es un cristianismo que no va a impactar la vida, es un cristianismo que trasciende, ¿verdad? El matrimonio cristiano, por ejemplo, tiene ciertas directrices, como ya vimos, la dinámica familiar también, y de igual forma, aquel que es empleado tendrá una forma de comportarse, ¿sí? Una ética laboral, sea su jefe cristiano o no, porque recuérdense que en las semanas pasadas hablamos de un matrimonio cristiano, de una familia cristiana o creyentes, y, y acá vamos a tener una dicotomía o una forma distinta de ver al mismo tiempo la cuestión, porque puede ser que estemos hablando de un jefe cristiano y de un siervo o empleado cristiano, o no, ¿verdad? Pero primero hablaremos hacia el empleado, ¿verdad? La forma eh, que encaramos nuestra rutina laboral tendrá que estar vinculada a nuestro vínculo, valga la redundancia, con Cristo, ¿verdad? Tendrá que estar ahí amalgamada. ¿Y cómo se hace esto? ¿Verdad? Es la pregunta que nos hacemos. El creyente, nosotros debemos comprender, eh, conforme caminamos en estos tres ejemplos relacionales, que nuestras relaciones horizontales, es decir, con otros seres humanos, horizontal, están determinadas por el orden de nuestra relación vertical, es decir, con Dios, ¿sí? En otras palabras, la relación con Dios va a alimentar nuestras relaciones. De cómo estamos en una comunicación con Dios, de allí va a fluir la manera en que nosotros eh, nos relacionamos, nos comunicamos con los demás, ¿sí? Y tenemos que tener la vista puesta en Dios, ¿verdad? Y el hombre debe de ver a Dios, no al hombre cuando se relaciona, ¿verdad? Por lo tanto, que eso es lo que nos han estado enseñando, ¿verdad? Estamos haciendo el cierre aquí de las tres formas. Por lo tanto, el creyente, que somos todos y cada uno de nosotros, santifica sus relaciones y acciones en este mundo. ¿Cómo así, Nolis? Bueno, todo lo hacemos como que es para el Señor. Y eso lo que viene a hacer es santificar las relaciones que tenemos. No son relaciones comunes y corrientes, son relaciones que vamos a tener ahora a partir del nuevo ropaje, a partir de la nueva naturaleza, a partir de tener a Cristo como cabeza, a partir de que el Espíritu Santo nos va a guiar. Nosotros tenemos la obligación de tener relaciones distintas. El esposo tiene que tener un trato único hacia su esposa a partir del Evangelio, no como le enseñó su mamá, no como le enseñó su papá, o si tuvo o no tuvo. Debe de haber una transformación. Y curiosamente, aunque nosotros creemos que no, también hay una indicación a nivel laboral y que es importante aprender, ¿sí? Por eso yo sugiero, y muchos autores sugieren, aquí a la parte en un libro que habla de eso, que se abandone este concepto tan evangélico, tan cristiano de lo secular, ¿verdad? Creo que todos acá manejan eso, ¿verdad? Si yo les digo qué es secular, todos entienden que es algo secular, ¿verdad? Pero necesitamos, por ende, abandonar la secularización de las cosas que hacemos, porque
por nuestra fe, entendemos que todo lo que hacemos, pensamos y decimos, le voy a agregar ahí, es un acto de adoración a Dios y se hace en obediencia a Él. En palabras sencillas, porque andaba muy filosófico cuando hicimos el estudio. Todo lo que hagamos está santificado. Todo lo que hagamos, eh, hablemos en evangélico, todo lo que hablamos es cristiano, ¿sí? Nuestras amistades tienen que ser cristianas, nuestro vocabulario tiene que ser cristiano. Es todo lo que Pablo nos enseñó, por ejemplo, en Efesios 4. Abandonar la mentira, abandonar el lenguaje obsceno, abandonar las bromas, todas esas cuestiones, eh, etcétera. Todo eso tiene que estar en la luz, en el espíritu. Y creo que esto que vamos a aprender hoy nos puede ayudar a comprender no solo el ambiente laboral, sino la vida misma, ¿verdad? Y entender el propósito, tener un ejercicio ontológico, ¿eh? de entender quiénes somos, ¿verdad? ¿Qué es cada cosa? A partir de comprender de que todo lo que el creyente hace está santificado, se hace para el Señor, como para el Señor, y eso es lo que nos hace diferentes, ¿sí? El trabajo que un cristiano hace para sus amos terrenales, como dice el versículo, se hace como a Cristo. El trabajo es parte entonces de nuestra devoción diaria, es parte de nuestro ministerio, es parte de un propósito de Dios para nuestra vida, es parte del plan de Dios para nuestra vida, porque así vivimos como creyentes. Ojo acá, y lo pongo en rojo en el PDF, ojo, nosotros tenemos que entender, y no, ustedes saben que yo no soy nada legalista, pero tenemos que entender que por eso no podemos trabajar de cualquier cosa, ¿sí? Sino que tenemos que tener un filtro eh, en la fe de en que trabajamos, ¿sí? Nosotros debemos de cuidar que aquello que trabajamos no vulnere y no atente contra los principios del reino, que la empresa en la que estamos no se encargue de hacer cosas injustas, cosas ilegales. Imagínense que ustedes trabajan bueno, donde sea que trabajemos mucho, pero empezamos a trabajar en un lugar donde se torturan animales, ¿verdad? ¿Es eso la instrucción del reino? ¿Es eso justicia delante de los ojos de Dios? ¿O empezamos a trabajar en un lugar donde no pagan las horas, no pagan prestaciones? Ese tipo de cosas tenemos que tener cuidado. No estoy hablando de trabajar para el cartel Nueva Generación, ¿verdad? O sea, eso es, creo que en algunos de los casos más que obvio, pero deberíamos nosotros manejar un criterio que nos diga que debemos de estar en una empresa que sea justa, no que sean evangélicos todos y que canten coritos a la hora de almorzar y hay un devocional todos los días. Y ahí eso, pues qué lindo, pues, pero no, no se puede. Pero sí que el trabajo donde estemos no se premie la injusticia, no persiga al huérfano, no torture viudas, etcétera, etcétera, ¿verdad? O ya bien, un trabajo que nos genere cargo de conciencia, ¿verdad? Hoy tenemos una invitada, pero yo creo que la gran mayoría de ustedes saben a qué me dedico, ¿verdad? Mi trabajo, aparte de la teología y el ministerio. Ese es un trabajo, hacer audio, llevar audio, proveer audio para músicos, 15 años y todas esas cuestiones. Es un trabajo que yo no les recomiendo a todos los cristianos, ¿verdad? Porque no es echarme flores a mí mismo, ¿verdad? Pero requiere una madurez del creyente, porque miren, de 10 cristianos que yo conozco ahí, y aquí hay un par que trabajamos en el gremio, de 10 cristianos que uno conoce, uno da buen testimonio, otro más o menos, y los otros, uno se pregunta, ¿sos cristianos? ¿Verdad? Y no porque uno ande de juzgón, ¿verdad? Pero sí que uno se da cuenta que hay ambientes donde sí quizá la conciencia puede ser afectado. No es que sea malo trabajar de eso, no, yo no puedo decir es pecado trabajar de músico, trabajar de sonidista, porque no, ¿verdad? Y acá en comunidad hay varios músicos, ¿verdad? No voy a decir eso porque no, pero sí requieren
no tener un cargo de conciencia, porque lo que yo noto es que muchos trabajan, sí se sienten mal a nivel conciencia de trabajar en eso, y eso mismo los hace después, que me pongo a tomar, que luego que drogas, luego que engaño a mi novia o a mi esposa, y ahí están los ejemplos, ¿verdad? No venimos hoy a contar chismes del gremio musical de Guatemala, pero allí está, ¿verdad? Porque la conciencia no da paz. A mí me pasa con la música. Yo soy músico. He tocado por 15 años en la iglesia. Yo no puedo trabajar de músico. Eh, ¿Por qué no? Simplemente mi conciencia se siente incómodo. Yo he estado metido en el movimiento de adoración. Siento que lo hago bien. Siento que el Señor respalda cuando lo hago. Y cuando 2, 3 veces intenté tocar como trabajo, yo me incomodé un montón. No porque sea pecado, acá está Danielito, que él es músico, trabaja de músico. No porque sea pecado, no es pecado, simplemente mi conciencia no me dejó en paz, ¿verdad? Tal vez era una cuestión muy íntima con Dios. A Jonathan también está, que trabaja músico. Eh, la música no me lo permite. Ahora, como sonidista, ay Dios mío, ¿verdad? No, ni le pongo atención si es Bad Bunny, yo no me amarro. Pero entonces ahí va un asunto de conciencia. Pero sí tenemos que tener claridad de que hay ambientes, de que hay, por ejemplo, en mi caso hay bandas con las que yo no trabajaría por las cosas que hacen, ¿verdad? Y, y eso es importante. Nosotros tenemos que cuidar el testimonio, no para encerrarnos y solo meternos en una burbuja, pero sí tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque no puede haber pecado, injusticia adrede donde estemos trabajando y pedirle a Dios que nos bendiga, ¿verdad? Como quien dice, Señor, bendice este cargamento, que llegue bien de Colombia a México. O sea, eso no se puede hacer, ¿verdad? Es incoherente e incongruente. Sigamos. Si asimilamos entonces esta instrucción bíblica y la creemos llevándola a la práctica, podemos brindar lo que nos pide el versículo, ¿verdad? Respeto, acá está, respeto y temor, ¿verdad? ¿Qué necesitamos ofrecer nosotros? Bueno, respeto y temor, ¿verdad? Hacia los amos o a los jefes, ¿verdad? Pues comprendemos que al hacerlo estamos honrando y adorando al Señor, ¿sí? Y eso es una gran diferencia. Es decir, yo no respeto al jefe porque es el jefe, sino lo respeto porque respetándolo estoy haciendo como que respeto al Señor, ¿sí? Y eso va a hacer una muy, muy grande diferencia. Sobre todo porque hay jefes que no se merecen ni el respeto. Y que indiferentemente de la profesión que tengamos o la fuente de ingreso que estemos viviendo, en la vida del espíritu integral, eh, el cristianismo, el evangelio, la fe abarca integralmente todo, hasta lo laboral. En el cristianismo auténtico se va más allá de las 4 paredes del templo. El Espíritu Santo tiene que ver, afecta y es parte de nuestra vida laboral. Y acá les dejo una pregunta al aire. ¿Cuántas cosas cambiarían hoy en nuestros trabajos si en lo más cotidiano, ¿verdad? De lo que hacemos en nuestro trabajo, pensáramos, esto es santo para el Señor y lo voy a hacer como corresponde, ¿sí? A pesar de que nuestro jefe sea un inconverso e indefendible, pero que sea nuestra actitud decir, lo que voy a hacer acá es un acto de adoración al Señor. ¿Cambiarían las cosas? Es nuestra pregunta de hoy. El segundo punto en cuanto a este versículo nos dice que debe de hacerse con un corazón sencillo y sincero, ¿sí? Si comprendemos lo que hablamos en todo lo anterior, sabremos que en nuestro trabajo debemos actuar con un corazón distinto a aquel de la vieja naturaleza, ¿verdad? Sabemos que en todos los rubros, muchas serán las circunstancias adversas. Acá tenemos de todos los trabajos habidos y por haber. Y las circunstancias difíciles, los clientes caen mal, los supervisores caen mal, todo eso que tenemos, los clientes caen mal, van a demandar de nosotros paciencia, a veces van a demandar que nos mordamos la lengua, ¿verdad? Para no contestar mal,
¿verdad? No hay que confundir con denunciar lo que es injusto, la ilegalidad, pero a veces no estamos en un día muy agradable, no dormimos bien, perdió nuestro equipo de fútbol, no sé, algo, venimos irritados y nos mordemos la lengua, ¿verdad? A veces el trabajo es muy duro y a veces se soporta sufrimiento y se soporta injusticias, ¿sí? Porque no se olviden que aquí Pablo le está hablando a los esclavos y no podemos decir que la esclavitud era una justicia, ¿verdad? Pero a esos esclavos y a nosotros, trabajadores, nos está indicando Pablo que aunque las circunstancias sean las más complicadas, como creyentes, debemos tener un corazón sincero en lo que se hace, porque se hace como a Cristo. No lo hacemos para el amo, no lo hacemos para el pago, no lo hacemos para el jefe, no lo hacemos para el patrón, o mucho menos por estar desesperados, ¿verdad? Con el que esté a cargo. Pero nosotros, los creyentes, vamos a distinguirnos por ser trabajadores que van a abandonar la mentira, por eso dice sincero, ¿verdad? Y van a cambiarla por una honestidad, ¿verdad? Sobre todo cuando metemos la pata, es súper importante ser honestos cuando nos equivocamos nosotros. Y vamos a ser entonces personas, a través del Espíritu Santo, sencillas o fáciles de llevar. Gente con la que todo el mundo quiera trabajar, pues actuamos conscientes que todo lo que se hace para el Señor. La marca distintiva del cristiano debería ser, mira, él tal vez a veces no lo hace siempre bien, pero es fácil trabajar con esa persona. Eso es trabajar con un corazón sencillo y con un corazón sincero. Ahora, aclaración. Esto no significa que todo lo que un jefe nos diga es palabra de Dios, ¿verdad? O que el jefe es Cristo en el trabajo. No, el jefe no es el esposo a la esposa, ¿verdad? Que vimos también, pues que no lo era, ¿verdad? No, no, el esposo no es Dios en el matrimonio y el jefe mucho menos es Dios para nosotros. Pero sí, esta lección nos enseña que como creyentes podemos obedecer las instrucciones con un corazón que busque agradar y adorar al Señor y también dar un buen testimonio de la fe, ¿verdad? Hay una carta hermana, los que estuvieron en octubre, vimos que Efesios tiene una carta hermana, ¿verdad? Que es Colosenses. Y estando en el mismo tema, aunque Colosenses es mucho más escueto en este tema, hay un versículo que yo utilizo mucho y dice lo siguiente: hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no para nadie en este mundo. Este ha sido mi mantra, ¿verdad? En el mundo laboral, ¿verdad? Los que han visto mis historias de Instagram cuando ando trabajando, ahí dice Colosenses 3:23, ¿verdad? ¿Y por qué lo utilizo? Porque realmente en este trabajo no es fiesta y diversión como muchos creen. Hay mucho sufrimiento, a veces son horas de aguantar gente, de sonreír cuando no tiene ganas de ahorcar a la gente. Es igual un trabajo de los normales, ¿verdad? Y entonces yo entendí, yo pude ser instruido por el Espíritu Santo a no ver que mi trabajo lo estoy haciendo para la gente que tengo enfrente, sino lo estoy haciendo para el Señor. Y eso fue un medio muy espiritual que ahora me permite que se abran las puertas que se tienen que abrir y que se cierren las que se tienen que cerrar. Y así deberíamos de ser en el trabajo, ¿sí? Sencillos, honestos, tranquilos, de decir, estoy en las manos del Señor, hago lo mejor que puedo porque lo hago para el Señor y lo que va a tener que hacer, va a ser, y si no es, no era para mí, ¿verdad? Eso también nos va a cambiar la actitud en el trabajo. Poner en las manos del Señor nuestra solvencia laboral es una de las cosas que más paz nos pueden dar, sobre todo cuando nos vienen a obligar a comprar un seguro y que cosas, todas las cuestiones que pasan hoy en día, que cada vez son más gastos, porque nos planteamos que todo lo que hacemos, que todo lo que somos, lo vamos a hacer con excelencia, porque yo mismo me demando hacerlo así, porque lo hago para Dios, pero pase lo que pase, Él es el que va a abrir las puertas, es el que va a cerrar las puertas, porque nuestro trabajo es un acto de adoración para el Señor. Muy bien, versículo 6. Trabajando
de corazón. 6 y 7, perdón. Y dice el versículo de la manera siguiente. No lo hagan, el trabajo, solo cuando los estén mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos o siervos de Cristo, haciendo de corazón la buena voluntad de Dios. Sirvan de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres. En el mundo es habitual pensar hacer el trabajo solo cuando se está bajo supervisión, ¿verdad? Y cuando ya no está el jefe, cuando se va de viaje, cuando se fue a almorzar, es tiempo de ocio y de demás cosas, ¿verdad? Pero en el espíritu estamos llamados a trabajar con integridad. La vagancia y la mediocridad no son parte de la voluntad de Dios. Esta sección me sorprendió mucho porque yo siempre la había leído, pero ahora me impactó mucho estando estudiando estos versículos. Porque Pablo mismo lo afirma en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 3, 10 al 12. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, 10 al 12, si lo tienen ahí lo pueden leer conmigo, y dice, porque incluso cuando estábamos con ustedes, está hablando Pablo a los tesalonicenses, les ordenamos, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos, sin trabajar en nada, mantenidos, y que solo se meten en lo que no les importa. A tales personas ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida. Esto parece un consejo de un coach de trabajo o algo, pero déjenme decirles, está en la palabra de Dios. Así que algunos con estas cuestiones hasta han espiritualizado este asunto de la vagancia y en su horario laboral se ponen a orar, se ponen a leer la Biblia y dirán, uff, puchis, hoy sí todos los del trabajo vieron qué cristiano soy, ¿verdad? Eh, y esto es errado, ¿verdad? Porque lo hacen en lugar de trabajar, ¿verdad? O como los memes, ¿verdad? Que se duermen y amén, ¿verdad? Para que no los cachen dormidos. Pero creo que a la luz de estos pasajes, tanto el de Tesalonicenses como el que estamos estudiando, podemos entender que la mejor predicación que podemos hacer es hacer nuestro trabajo con excelencia, ¿sí? Hablará mucho más un creyente que trabaja de corazón cuando los demás se dedican a vagar que leerles 1000 versículos bíblicos y colocar canciones religiosas a todo volumen desde nuestro cubículo, ¿verdad? Va a hablar mucho más de estar trabajando de corazón el que hagamos las cosas con excelencia y que luego se den cuenta, es que es cristiano y no que sea todo lo contrario. Se va temprano porque tiene culto, se va, viene tarde porque tuvo vigilia, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto, mientras meditaba en el estudio, me trajo una pregunta y les hago la pregunta. Pueden responder si quieren en el chat porque hace que se chive. ¿Consideran ustedes que existe la excelencia en el cristianismo? ¿Consideran que promovemos la excelencia en el cristianismo o no? Pregunto. Laboral, por supuesto. Doy 5 segundos. Los que están diferido contesten ahí en su casa. Pero sí, a veces dice una persona. Pero realmente somos excelentes, es la pregunta. Y debemos recordar que no es la voluntad de Dios hacer las cosas de manera mediocre. Ahí arriba ya no lo explicó Pablo. La creación, Shirley dice que no, con ojos de, uy, ¿sí? La creación misma es la muestra viva, pragmática, vivencial, empírica para ser comprobada de que Dios no hace las cosas a medias.
¿sí? La ingeniería que el cuerpo humano representa es una muestra de la excelencia con la que Dios trabaja. Y si somos hijos de Dios, deberíamos de estar en esa misma dinámica, pienso yo, ¿verdad? Eh, pero la iglesia, lamentablemente, y esto lo digo como testimonio, porque desde hace unos años he estado en varias congregaciones por X y motivos y doy muchos cursos de audio en iglesias y me toca ir a conocer muchas iglesias. Y si algo puedo dar yo fe y legalidad en esta cuestión es que muchos han llegado a espiritualizar el esfuerzo y la integridad. Entonces, hacer las cosas bien se trata de unción, se trata de venir a ayunar. Y en ese proceso, y muchos pastores lo hacen, se rechaza el profesionalismo en los templos, ¿verdad? Es muy complicado para un profesional servir en sus congregaciones, ¿verdad? Porque se premia, se da prioridad a la improvisación y a la mediocridad, ¿verdad? Y eso lo digo con total autoridad, porque es muy difícil. Es muy difícil llevar a la gente a hacer las cosas profesionalmente, ¿sí? Desde las clases de niños, desde el que cuida el parqueo, enseñarles cosas de seguridad industrial. eh, no quiero ni hablar de la música, audio, logística, la misma limpieza. Son cuestiones donde nosotros necesitamos profesionales y a veces los hay en las comunidades, pero no están ahí porque la cultura general del pueblo evangélico es la de improvisar y la de ser mediocre, ¿verdad? Y esta es una crisis en la iglesia guatemalteca que vino con el siglo XXI, ¿verdad? Yo he tenido que hacer un trabajo de tesis acerca de eso. Mi señora madre también hizo un trabajo en cuanto a la iglesia y otros aspectos, pero entró a hablar acerca de eso. Y puedo decirles con casi total seguridad que tenemos una cultura del mínimo esfuerzo en la iglesia y un sentido de pertenencia bajo en los cristianos, ¿sí? Este sentido de pertenencia va mucho más allá que poner un sticker en el bumper de nuestro automóvil del logo de la iglesia. El sentido de pertenencia es saberse responsable de, ¿sí? Saberse que si hay una gotera, yo es mi gotera, que si hay una necesidad, es mi necesidad. Eso es muy bajo, ¿sí? Y lamentablemente en las iglesias se está volviendo costumbre eh, el dar y el servir con lo que nos sobra. No es la generalidad, pero sí es muy trending que en muchas congregaciones la gente va y da lo que le sobra. Lo que le sobra de dinero, lo que le sobra de tiempo, lo que le sobra de esfuerzo, lo que le sobra de ganas. Y muchas veces se hace de mala gana. Todo lo contrario de lo que dice el verso 7, ¿verdad? Sirvan de buena gana, no, se hace de mala gana. Y en otros casos, se ha abrazado la motivación carnal de hacer las cosas para ganarse el favor humano, como dice acá, ¿verdad? Si quieren traducir el verso 6, se puede traducir no sean culebras, ¿verdad? Como coloquialmente nosotros lo conocemos, ¿verdad? Y el ganarse el favor humano dentro de la iglesia viene a ser que el pastor se dé cuenta y el pastor me felicite, ¿verdad? Y cuando el pastor no supervisa, ¿verdad? La gente lo hace todo a medias, ¿verdad? Y ese es el alboroto, ¿verdad? Que el pastor bajó a ver cómo estamos dando clases y hasta limpian, ¿verdad? Entonces estamos en el siglo XXI muy mal acostumbrados por diversos factores, donde inclusive, bueno, ahorrémonos ese. Lo irónico del asunto es ver una cristiandad que le ha dado vuelta al asunto, ¿verdad? Ahora, el cristiano del siglo XXI, guatemalteco, de la metrópoli, se desvive por su trabajo, da
millas cuánticas extras, ¿verdad? Se esfuerza al máximo en su trabajo, se desvela, llega temprano por el trabajo. Em, pero en la iglesia son, no son más que demandantes constantes. Constantemente están demandando que suene bien, que canten bien, que las clases sean bien, que esté limpio, que el pastor predique bien, que la pastora se vista bonito, que los hijos del pastor se porten bien. Y están exigiendo, exigiendo, exigiendo y de una manera mezquina. Y este desorden es pecado, porque no ese es el orden que Dios nos instituyó, y todo lo que sea desorden del diseño divino es pecado. No es correcto, ¿verdad? No podemos servir a Dios como a los amos, y porque servir a Dios de corazón, con buena gana y en su voluntad, va a reflejarse en el trabajo, ¿verdad? No podemos servir al Dios del dinero, al Dios del trabajo, y luego querer servir a Dios eh, de una manera distinta. No podemos tener a los amos como a Dios y ahora a Dios como a ver si me someto a este amo, ¿verdad? Le dimos vuelta al asunto, ¿sí? Y esto desorden es complicado porque debería de reflejarse la cultura del servicio en la iglesia en el trabajo. Pero yo les aseguro que si el 90% de los cristianos trabajaran en sus trabajos con la misma cultura con la que sirven en su iglesia, los despiden, pero a la semana, ¿verdad? Y eso es complejo porque entonces hemos perdido el rumbo del servicio. Y esto pasa muy, muy seguido, al punto que la iglesia no se da cuenta, pero no sé si pasa en sus congregaciones, porque venimos de muchas congregaciones, pero en la gran mayoría de congregaciones que he conocido, los profesionales de cierta área no sirven en su iglesia en el área que son expertos. Pongo un ejemplo. Pedagogos, directores de colegio, son incapaces de servir como maestros en la iglesia. Pero esto no es porque se la lleven de la gran cosa, sean creídos y todo, sino que la cultura dentro de la iglesia es tan corta, es tan de poco esfuerzo, de tan falta de excelencia, que un profesional se abruma de lo difícil que es, ¿verdad? Yo tengo una mi amiga que es pedagoga y en su iglesia, que es una mega iglesia, ella me dice que le es imposible servir porque todo es a última hora, el domingo a las 6 de la mañana les mandan las clases para que vean qué les van a dar a los niños, y es un relajo, ¿verdad? Y esto es algo que pasa en la mega iglesia más mega que ustedes crean, en las iglesias más pequeñas, ¿verdad? Esta no es la cultura de trabajo de corazón, esta no es la cultura de hacer las cosas de buena gana que aprendemos del Evangelio. Le hemos dado la vuelta a la situación de una manera equivocada. Luego, continúa el versículo 8 y dice, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o sea libre. ¿Qué quiere decir sea esclavo o sea libre? Bueno, lo que les comenté al principio. Si es un esclavo, que no tiene opción, ¿verdad? Porque lo compraron, o es una persona que trabaja libremente en el servicio de un empleador, ¿sí? Cuando uno trabaja solo por la recompensa, está como este infograma que está ahí, ¿verdad? Eso nos puede llevar al afán de las ganancias y luego a la avaricia, ¿sí? Cuando nuestra única motivación es el dinero, es lo que podamos obtener, lo que nos podamos beneficiar, nos estamos exponiendo a nosotros mismos a las garras de la avaricia, ¿verdad? El creyente sabe que lo que siembra se cosecha, ¿sí? Porque esto es una ley divina. Por ello, el cristiano debe depositar ese afán que el mundo tiene, ¿verdad? Eh,
ese afán laboral, depositarlo en el Señor, orarlo al Señor y confiar que si se obra con integridad al momento que trabaje, inevitablemente se cosechará un fruto de excelencia, porque es lo que el cristiano aprendió de su padre. El cristiano maduro, porque estamos hablando aquí de un cristiano maduro, no de un neófito. Recuerden que ya fuimos instruidos de la necesidad de madurar en el capítulo 4, del 13 al 16. Este cristiano maduro no puede ceder a la ansiedad y al afán del dinero, ¿verdad? Eh, que digamos es la recompensa que el mundo ve del trabajo, ¿verdad? Pero el amor al dinero, sin duda alguna, nos va a alejar de la fe y de la iglesia, o el afán por hacer dinero. Y esto es algo que sin miedo a equivocarme, creo que todos hemos visto en un conocido, ¿verdad? A mí nunca se me olvida eh, una chica que servía en el ministerio que yo presidía y me dijo, Nolito, mira, fíjate que me salió este trabajo y por esta y esta razón y me van a pagar tanto, pero me piden que trabaje fines de semana 6 meses, pero esos 6 meses yo regreso y vuelvo a servir y todo. Dale, va, te apoyo. 2 años después no había regresado, ¿verdad? ¿Verdad? Y esa es la tentación, ¿verdad? Eh, y creo que todos conocemos a alguien que pues por un trabajo ya no puede ir a la iglesia y nunca más regresa, ¿verdad? El creyente, por ende, tiene que buscar la recompensa que viene de Dios, no esta recompensa que nos manipula y nos tiene ahí trabajando, creyendo que somos parte de una maquinaria. Eh, y debe de huirle a em, a las gratificaciones temporales, pasajeras, que la humanidad puede tener. Por eso, cuando trabajamos, ponemos la vista en Dios, ¿sí? Y tanto si se tiene la libertad de escoger los horarios y el tiempo, es decir, un empresario o un emprendedor que puede escoger sus tiempos, como si se depende de la organización de un patrono, ¿verdad? O como un esclavo. Nosotros tenemos que buscar la recompensa divina. Y ahí es donde marcamos la línea y mantenemos la línea, usando un anglosajismo, donde decimos, ok, más plata, pero mi relación con Dios, mi necesidad de ser iglesia va primero y pa, aquí voy a perder, estoy seguro, pero sé que Dios dará una respuesta. Y como testimonio, Dios da la respuesta y aquello que a uno le parece bueno, resulta siendo no tan bueno, porque cuando se hacen las cosas en orden, Dios va a estar ahí. Y por último, autoridad sin favoritismos. Dice, y ustedes, amos, correspondan a esta actitud de sus esclavos, dejando de amenazarlos. Recuerden que tanto ellos como ustedes tienen un mismo amo en el cielo y que con él no hay favoritismos. Pablo, al igual que los ejemplos anteriores del matrimonio y la familia, habla a ambas partes. Primero habló a los creyentes que están contratados por un empleador para enseñar la ética laboral de un cristiano, ¿verdad? Debemos de ser íntegros, debemos de ser cabales, debemos de trabajar de corazón y debemos buscar la recompensa de Dios antes que la recompensa humana. Y ahora va a hablar al empleador para enseñarle la ética laboral también dentro del cuerpo de Cristo, ¿sí? Es decir, va a hablar a aquellos que dan trabajo, a aquellos que contratan personal, en cómo deben conducirse como una cabeza, ¿verdad? El mundo va a presionar a un jefe a ser una persona autoritaria, ¿verdad? Tal como nos presionan a los esposos y como nos presionan a los padres, ¿verdad? Ay, miren, ese papá le pega a su niño en la calle, no tiene vergüenza. Eso es disciplina. ¿Eh? Están equivocados. O, miren, él hace eso a su mujer. Están equivocados. Eso no es autoridad. Eso no es. Ay, eso no es ser cabeza, eso es ser autoritario.
¿verdad? No es ser lo que el Evangelio nos demanda. Igual, en el mundo de los jefes, tenemos que entender que la autoridad en el reino de Dios requiere un sacrificio cuando buscamos ser como Cristo, ¿sí? Buscamos someternos unos a otros, como en la instrucción que nos está enseñando Pablo. Por lo tanto, pide que correspondiendo, ¿verdad? Correspondan ustedes a la actitud de sometimiento de sus trabajadores cristianos. Se demanda, es un imperativo, abandonar las amenazas que no son apropiadas entre los hermanos de Cristo. Este es un imperativo como los imperativos que vimos antes. Deja de amenazarlos, ¿verdad? Deja de intimidarlos, deja de violentarlos. Por otra parte, un jefe no debe verse a sí mismo como un ser humano superior. ¿Qué pasa? Es común y a todos los que alguna vez hemos sido jefes nos pasa. Porque discriminar a los otros por su estrato, por sus recursos laborales, por sus recursos económicos, es algo inapropiado en la fe. No hay que olvidar que este ejemplo se usa en el contexto de la esclavitud, ¿sí? Y eso significa que a pesar de que un amo era literalmente el dueño de la persona, o sea, le pertenecía, eh, el creyente debería cambiar su costumbre y derechos según la sociedad. Es decir, un amo de un esclavo romano podía patear al tipo, podía darle latigazos y ese era su derecho. Pero en el Evangelio, él debía cambiar esto por aquellos del reino de Dios. El Evangelio, entonces, como conclusión de todo lo que hemos estado viendo, va a venir a transformar las relaciones de poder y de opresión en la comunidad de fe en todos los aspectos, matrimonial, familiar y laboral. De ahí podemos ver que el creyente debe ser un jefe o un amo que se considera a sí mismo bajo un mismo amo que tienen los sirvientes o sus esclavos, ya que ese amo que está aquí marcado, ¿verdad? Este ve. Ese amo no es más que el Señor y él no tiene favoritismos entre sus hijos. Por lo tanto, se le demanda al jefe una actitud y una perspectiva de igualdad en el valor y dignidad con sus hermanos. Quizá no en las responsabilidades y todo lo que implica ser jefe, pero en dignidad somos iguales, seamos hombres, seamos mujeres, seamos morenitos, seamos blanquitos, seamos altos, guapos, feos, gorditos, delgados. El valor es el mismo. Las prácticas de opresión para los demás no son permitidas. Y lamentablemente, yo sé que todos conocemos un empresario cristiano que hace caso omiso a estas instrucciones. Es más, a veces es muy complicado trabajar con los cristianos. En mi rubro pasa mucho porque creen que uno tiene que hacer las cosas de favor porque es para la iglesia, cuando lo que están pidiendo es un servicio profesional. Pero sé que aquí si abrimos los micrófonos todos tenemos el testimonio de un empleador que fíjese que era pastor, fíjese que era diácono, fíjese que era de tal y ay, ni nos pagaba y etcétera, etcétera. ¿Eso qué significa? Que no ha llegado el evangelio integralmente a la vida de una persona y tiene mucho que hablar cómo son nuestras relaciones laborales, de cómo está nuestra fe. En conclusión, no es ningún secreto que a nivel servicio, es decir, en la iglesia, y a nivel laboral, el evangelio guatemalteco está muy debilitado. El concepto de secular versus sacro que les comentaba no solo divide al ser humano como un doble ente que deambula por la existencia atendiendo a dos dioses, sino que da lugar a un pensamiento ateo en las labores cotidianas, donde Dios no existe en el trabajo y premia la ley del más pilas o el más aprovechado, que tanto corrompe nuestra cultura guatemalteca. Dios está en el trabajo y eso es algo inevitable de aceptar. Es nuestra labor entonces comprender que todo lo que se haga en el plano material se está haciendo en el reino de Dios. Por lo tanto, se hace para agradar al Señor, no a los hombres. En un ambiente de servicio y también
En el ambiente laboral con creyentes no deberían existir rivalidades, debería de premiar la excelencia y una cultura que demuestre el sometimiento de unos a otros a través de la naturaleza del Espíritu Santo. Esto, por supuesto, no es fácil. Si fuera fácil, se llamaría comunismo, no cristianismo, y no nos incomodaría, no nos demandaría el cambio, no nos demandaría la transformación. El reto que el apóstol Pablo, que el Señor nos deja al concluir esta sección es, tenemos que transformar nuestros matrimonios, tenemos que transformar la manera en que criamos a nuestros hijos, tenemos que transformar la forma que nos comportamos en el trabajo, pero sobre todo tiene que cambiar la mentalidad con la que abordamos esos tres elementos. No podemos dejar que ningún ismo premie en cualquiera de esas tres relaciones. ¿Sí? Ningún ismo. Feminismo, machismo, racismo, ningún ismo debe premiar, sino que debemos de asumir cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es otra que la manera que nos relacionamos haya una actitud de sometimiento y una actitud que demuestre que lo que hacemos en nuestras relaciones es tratar de agradar a Dios y no agradar a la cultura, a la familia, a las tradiciones, etc, etc, etc. Muy bien, comunidad. Por hoy hemos terminado. Un poquito más rapidito que otros días. Y gracias por estar acá conectados. Gracias a los que están en diferido. Bienvenido, bienvenida, Vanessa. Tal vez Jonathan pasas ahí el número para agregarle al grupo si gusta. Y bueno, gracias chicos. Descansen. Tengan una feliz semana laboral. Apliquemos lo que hemos aprendido. Y recuerden, sí, trabajamos y lo que hacemos en el trabajo es para glorificar a Dios y para adorarle a Él, no para el patrón. ¿Ok?